Ok YouTube, han pasado 3 meses desde que subimos nuestro último vlog al canal. Digamos que hicimos una pausa pequeña pero prolongada. De lo que no paramos fue de viajar. Estos 3 meses desde el concierto de Coldplay en Varsovia, hemos pasado por Estocolmo para cuidar de Messi. Viajamos a Tbilisi en Georgia para reencontrarnos con Sandra y con Jorge. Cambiamos de continente y por primera vez en nuestra vida llegamos al sudeste asiático para visitar primero Tailandia, después Malasia y hoy, mientras edito este video, Indonesia, más específicamente en Bali. No hemos grabado muchos vlogs porque nos movimos a los contenidos cortos en TikTok, ya que creíamos que debíamos seguir la corriente, aunque la corriente nos llevó a nosotros. Y nos dimos cuenta tarde de lo que más disfrutamos cuando hacemos contenido es grabar los vlogs que les compartimos en este canal. Así que por qué no, retomamos un poco el ritmo y viajamos en el tiempo para no perder los contenidos de los que sí fuimos grabando. Empezamos con este video de cuando viajamos a Estocolmo. ¿Listo? ¡Vamos! Y así empezaremos nuestro día por esto, con comida china. Lo que pasa es que, bueno, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, todos los restaurantes que tienen menús ofrecen un precio especial. Ese es el primer y mejor dato que le estamos dando de esta ciudad. Cuestan, bueno, por donde nos estamos quedando es un lugar mucho más local, Solentina se llama. Ahí cuestan 10 euros las comidas. Aquí es un poquito más caro, cuesta casi 13 euros, pero aún así, después de haber visto ese risotto en 20 euros, un risotto, creo que esta es la mejor opción, un buffet de comida china. Cuando eres vegetariano. Y bueno, se estarán preguntando por qué los llevamos en un vlog de Estocolmo a comer comida china. Y la verdad es que ya tenemos TikTok. Y nuestro TikTok, nuestro primer video fue sobre las famosas y típicas y tradicionales albóndigas de Ikea, ¿no? Que son todavía más famosas creo que las mismas suecas. Así que si quieren ver la comida tradicional sueca tienen que ir a nuestro nuevo TikTok, a apoyarnos ahí, seguirnos. Y ahora sí, les prometemos que de aquí en adelante les vamos a enseñar puras cosas suecas. ¿Listo? Vamos. Y la primera cosa muy sueca que les enseñaremos es esta cultura que no tenemos ni mínima idea qué significa. ¿Qué será eso? La verdad es que, bueno, no sé. ¿Será un sueco corriendo hacia el mar? Sigamos. Oiga, no, ya fuera de bromas, sí les vamos a enseñar a Estocolmo. Y es que la verdad nos vinimos hasta acá, que estamos como a 15 minutos del centro de la ciudad, pero tomamos un tren para llegar. Ya no les enseñamos el b-roll de eso porque creemos que es aburrido. Pero bueno, el Si chiste... no es aburrido, avísanos. El chiste es que nos venimos hasta acá porque hoy está siendo el primer día de calor en la semana y media que llevamos en este país. No, una semana. En la semana que llevamos en este país. Bien bonito este edificio, es el City Hall o el Palacio de Gobierno sería en mexicano, en español mexicano, puede ser. Pero algo que aprendimos de esta ciudad es que los edificios públicos, el gobierno sueco procura que sean lo más públicos posibles. Entonces, si cobran en todos los otros lugares como en la iglesia, que les vamos a enseñar más adelante por afuera, porque ya les dije, cobran, aquí al menos para caminar por su plaza, jardín, lo que sea esta área, no cobran y la verdad es que ver el edificio de aquí afuera vale bastante la pena. Si les gustó este edificio público, les tengo una noticia. Hay cosas que no son públicas en Estocolmo, como los baños, en restaurantes, cafés, bares y claramente en plazas. Bueno, los baños públicos no son tan públicos. Tienen que pagar. Tienen que pagar. Es muy extraño. Aún así estés consumiendo en un restaurante, en un café, etcétera, tienes que pagar alguna cantidad para poder usarlos. Menos mal los edificios si son públicos. Qué locura, ¿no?
O sea, estás tomando un café y aún así tienen que pagar por radio. Tómenlo en cuenta. Catedral de la ciudad. Esta es la tumba de los monarcas suecos. Muy bonito, de hecho. Otro día intentamos entrar. ¿Y por qué digo intentamos? Porque nomás fuimos a la puerta. ¿Por qué? Porque cuesta 21,50 € para entrar para ver la tumba. 21,50 €. Hay que poner eco. 21,50 €. Así. Y pues no. No, gracias. Muy bonito, muy bonito. Sigamos. Después de perdernos un montón, llegamos a la calle más llena de todo Estocolmo. ¿Y por qué venimos acá? Pues no lo sé, ¿por qué venimos acá? Para ver el restaurante que fue Karen Nate. Ah, sí, porque bueno, nuestros ídolos de YouTube, Karen Nate, hicieron un blog aquí también en Estocolmo. You can sign as well. So we're doing it right here on the doorframe. So if you come to Stockholm, come and take a picture of it and send it to us. Y bueno, como son nuestros sacerdotes en este camino de YouTube, venimos a rezarle a su firma. No, no es en la pared de un restaurante, ahí vamos. A besarlos y pedir suerte. No, thank you. You can try. We don't have enough time. No tenía otra forma que barbaridad. Ok, I'll try. Y todo está ocupado. No se puede, que barbaridad. Thank you. It's very good. It's very good. Ay, güey. Oye. Ha de estar bastante más bueno. No tenía una pluma blanca, no pude escribir y listo, vamos en la pared. Hay que vandalizarlo. Está bueno. Está bueno. Y después de la calle principal llena de tienditas de souvenir, este es el Palacio Real, que de real, pueden ver, no hay nada. De hecho, está medio feo. Podrá no ser el palacio más bonito, pero la verdad es que la vista desde aquí se ve maravillosa. Más en este día. Más en días soleados. Y como se los habíamos dicho en el anterior, los edificios públicos son tan abiertos que hasta puedes pasear por el patio del Palacio Real. Que, como dijo Ananda allá abajo, pues de real no se le ve mucho. Quizá en el interior tenga más muebles y pues obviamente pinturas y cosas así. Pero bueno, esta vez no lo vamos a descubrir. Preguntita rápida. ¿Ustedes sabían, gente bonita, que el premio Nobel fue creado por un sueco? Y de hecho estamos enfrente del Museo Nobel. ¿Y saben por qué? Bueno, pues porque Alfred Nobel fue el inventor de la dinamita. Y con eso, pues todos sabemos, ¿no? Explosiones, bombas, etcétera. No quería ser recordado por hacer mal a la humanidad, así que lo que hizo fue que con todo el dinero que ganó con su invento, la dinamita, bueno, hizo un fondo enorme, enorme que se sigue alimentando, y con eso dan los premios a lo mejor de la humanidad. Premio Nobel de la Paz, Premio Nobel de la Literatura, de Ciencias, Matemáticas, Medicina, etcétera. Todos, absolutamente todos, menos el de la Paz, se entregan en este museo. Cosas absurdas que pasan. Yo estoy enfrente a un kiosco y aquí este señor vende agua, botellita de agua por 30 suecos. 30 suecos. ¿Qué es lo más absurdo? Es que aquí el agua en Suecia es limpio, o sea, puedes ir a un grifo, abrir la llave y tomar el agua gratis. Y este señor vende botellitas 30 suecos. No fueron albóndigas esta vez, fueron roles de canela.
terminar este vlog, sino con Messi. Es la razón por la que vinimos esta vez a Estocolmo. Sí, otra vez estamos cuidando una mascota y este se robó nuestro corazón. Sí, es la cosita más tierna. Es grande, pero yo creo que piensa que es chiquito porque todas las noches brinca en la cama para dormir con nosotros como si fuera un bebecito. Ay, no me muero. Es todo lindo. Se robó nuestro corazón. Vamos a pasear con él. Y si les gustó este video, si les gustó el paseo por Estocolmo, por favor, suscríbanse al canal, denle like a este video. Comparto con los amigos. Compártanlo con los amigos. Síganos en TikTok, Instagram. TikTok. Por favor. Es un placer. Siempre. Gracias por estar con nosotros en un vlog más. Nos vemos en el siguiente video. ¿Listo? Vamos. Messi, goodies. Sus. ¡Ay, granulón! Messi, hi Afara. Para, Messi. Ahora, no, está al revés, güey. Ahora sí. Uy, Messi. Messi. Nos vemos. La verdad, no estoy preparada para despedirme de Messi. Ya dejé de grabar, me puedo llorar. Very good, 120 pesos. 50. Yo voy a hacer así y ¡pum! Volteé en la cama de papel. ¿Y saben por qué?